movimiento de Tupac Katari, 1780-81, lo mismo en el Cusco de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, que han sido los primeros movimientos políticos, pero sostenidos, a diferencia de los movimientos políticos de 1809. En 1780, solo como ejemplo, Juliana Pasa, Tupac Katari, tenía un ejército de 5.000 hombres armados y a ese ejército había un bloque, igual indígena, que llevaba la alimentación, que hacía un sostenimiento de los insumos básicos para la contienda, ¿no? O sea, había alimentación y ese grupo, que era al margen de los 5.000, rotaba periódicamente. Traían coca, traían alimentos desde el altiplano de los Yungas, de los valles de Sorate, etcétera, etcétera. A diferencia del grupo de los 500 soldados que estaba a la cabeza, bueno, que estaban junto con los revolucionarios del 16 de julio, que a la primera empezaron a desertar, no tenían ni municiones, no tenían insumos para poder sostener ese movimiento. Esa es la diferencia que la historia no revisa o no repara en hacer su análisis. Si hablamos del mito de la liberación indígena, ¿por qué? En todos los discursos republicanos hay una actitud paternalista y se dice que, siguiendo el modelo de la liberación europea, la libertad, la igualdad y la fraternidad, todos son iguales y todos son libres. A diferencia de que en esta región del mundo, solamente los ciudadanos podían ejercer su derecho político. Y los indígenas no eran ciudadanos. En la cuestión política del Estado de esos años, al pie de la letra dice, es ciudadano el que tiene propiedad privada, el que tiene un monto como capital y el que sabe leer y escribir. Y el indígena, aymara, quechua, guaraní, mosetén, etcétera, etcétera, está negado a ingresar en estos escenarios de participación política. Entonces, el indígena no es sujeto político, el aymara quechua no es sujeto político en el sentido de que participe en la toma de decisiones del campo político. Primero. Segundo, después de este proceso de 1825 ya tenemos un proceso político al margen del Estado. Esta es la irrupción de los bloques indígenas populares en la defensa de su modo de vida. Recordemos que en la época de la colonia se divide una ciudad para indígenas y otra para los ciudadanos blancos. Por ejemplo, el primer nombre de lo que ahora conocemos la provincia Murillo era Cercado. Antes de Cercado, en la época de la precolonia, era el territorio de los pacajaques, de los pacajes. Entonces es cercado porque precisamente esa era la ciudad, un cerco. Y esa era la ciudad para los blancos, para los españoles. Y fuera del cerco, ahí vivían los indios. Existen dos espacios geográficos, territoriales. El de los indios y el de los ciudadanos blancos españoles. Los indios en la época de la colonia, en su territorio, tienen todavía cierta autonomía porque la corona, por el tema de los tributos y de la encomienda, respeta la forma de organización indígena. Les da cabida, les da espacio para que ellos puedan mantener su organización sin descuidar el tema de los impuestos. El indígena tiene la obligación de pagar, de cumplir con sus obligaciones tributarias y así mantener su autonomía, mantiene su estructura política, mantiene su estructura organizativa económica, ¿no? Sin embargo,
Esto con el 1825 será puesto en foja cero, o sea, tabula rasa. Se borra con eso, porque el ciudadano indígena es realmente salvaje, porque el libre, el liberado, mestizo criollo blanco, no entiende cómo es posible que el indio todavía siga manteniendo la propiedad como colectiva, sin todavía tener propiedad individual. Es decir, es un sinónimo de salvajismo la propiedad colectiva. Y lo civilizado es la propiedad privada. Resultado de eso, años más adelante, 1870, perdón, con las leyes de exvinculación de tierras, este espacio urbano empezará a ampliar su horizonte e ingresará a los territorios indígenas. En La Paz, Miraflores era un ayllu, era territorios indígenas, ¿no? Existe un proyecto de urbanización, de crecimiento de la ciudad, y se empieza a urbanizar y se compra, entre comillas, se compra las propiedades de los aylus con un proyecto de urbanismo. En La Paz, en el departamento de La Paz, en la ciudad de La Paz, en el municipio de La Paz, exactamente, el primer proyecto urbano planificado es Miraflores. Entonces va creciendo el ámbito rural en desmedro de las áreas urbanas, digo, de las áreas rurales, ¿no? El área urbana crece quitando territorio a las organizaciones campesinas de ese momento, a los indios, quitándole la tierra a los indios. Esos son los acontecimientos, los datos históricos. Sin embargo, en este proceso histórico territorial, la subjetividad del sujeto indígena como sujeto político tiene conciencia de un gobierno propio, ¿no? Eso en 1890, durante la guerra federal entre conservadores y liberales, Zaratehuilca tendrá un proyecto de autonomía de gobierno propio, de Estado indio, ya con conciencia. Entonces el sujeto indio, como sujeto político, es un sujeto dentro del escenario político nacional. Tiene un proyecto, busca incidir en el escenario político nacional con un proyecto propio. Entonces, eso es, entre comillas, una de las características que hace al sujeto político. Lo mismo en 1825, todo el asunto, el periodo de la revisión histórica republicana colonial, nos indica que el indígena, aymara, quechua, guaraní, siempre tuvo un proyecto propio que fue desconocido o ignorado por las élites de la política blanqueada. Primer elemento. Segundo elemento. Este sujeto político de raigambre indígena no es un sujeto consolidado como se conoce en teoría. Podemos llamar, forzando un poquito el concepto de sujeto barrado de Jack Lacan. Este sujeto político indígena es un sujeto barrado. ¿Por qué? En este proceso político también habrá retrocesos. Eso es lo que llamamos los momentos de ofuscamiento, de trabas internas que ha habido. Hay un concepto médico que se me ha ido ahorita la mente, se me ha ido la palabra, que impide la movilización, ¿no? Entonces, es una enfermedad que ataca a las articulaciones, que lo osifica, o por una infección interna, o por un golpe, por un trauma externo, e impide que las articulaciones tengan movilización, ¿no? Entonces, ese fenómeno ha pasado en el devenir histórico de este sujeto político indígena. Tenemos ahorita, imagínense, en 1870, 1890, en la Guerra Federal, después de haber ayudado
a José Manuel Pando a obtener la victoria y que la sede de política de la República de Bolivia venga a La Paz, tienes un movimiento indígena armado, con un liderazgo pleno, o sea, Zárate Vilca está a la cabeza, tienes una gran cantidad de generales aymaras y además están armados. O sea, es un ejército, es un sujeto político consolidado, con proyecto de Estado. Uf, qué brillante momento para poder hacer un cambio en esa historia de la República de Bolivia. Sin embargo, como decimos, el sujeto es barrado, hay procesos internos que terminan traicionando y reculando en algunas de las reivindicaciones. La traición se suma a este tipo de procesos, ¿no? Y pasa este suceso, tenemos en más adelante, 1920 para adelante, ya la reconstitución, porque este sujeto político de ese año ha sido perseguido y eliminado militarmente, no solamente en el escenario político, la anulación de su discurso, no, ha sido anulado militarmente. El ejército de los liberales perseguirá a lo que había de los ejércitos aymaras, quechuas, hasta agarrar al último de los comandantes aymaras y pasarlos bueno, en las cárceles y ahí los pelotones de fusilamiento. Hay una reconstitución de este sujeto y de este programa, de este proyecto político en los años 1920, ya en torno a la defensa de la propiedad comunal, ¿no? La defensa, es el movimiento de los caciques apoderados. Entonces ya no se recurrirá más a la defensa del territorio, de la forma de vida, de la organización política por medio de las armas, sino se utilizará el instrumento existente en ese momento, la argumentación jurídica. Entonces estos movimientos de caciques apoderados irán de juzgado en juzgado para hacer valer su título de propiedad del territorio de los ayllus, ¿no? Hasta el inicio de la Guerra del Chaco, donde todo este movimiento de reorganización y reconstitución de este sujeto político será otra vez mermado, ahora por la Guerra del Chaco. Entonces, muchos de los líderes de ese momento, o gente que estaba ya inmiscuido en eso, o quedarán sin bases, porque las bases se han ido a la Guerra del Chaco, o serán perseguidos y amedrentados durante ese momento. Junto con el movimiento político de los caciques apoderados, también tenemos en la historia boliviana la incursión, la solicitud de una educación indígena. Resultado de todo este proceso político, se tiene la primera escuela indígena, ¿no? La escuela Ayllu de Huarizata, que igual desaparecerá y el gobierno revolucionario del 52 no moverá un dedo para que esa forma de educación que incentive el uso crítico, una reflexión crítica sobre la condición de indio, pueda desplegarse, pueda desarrollarse. Más al contrario, se agarra como de los pelos la idea de educación indígena y se mete en las escuelas en el área rural, pero como un proceso de socialización, con un proceso de domesticación. Igualito que lo que sucedió en las colonias cuando incursionan las primeras iglesias o los movimientos de los dominicos, de todos estos grupos católicos para evangelizar y eliminar de alguna forma la identidad cultural